Pedro Sánchez se ha reunido hoy en la Moncloa con Oriol Junqueras, líder independentista condenado e inhabilitado, y lo ha hecho para pactar de forma bilateral un trato de favor que incluye una financiación singular y recursos extras para Cataluña, casi 5.000 millones más de euros. Ayer Carlos Martínez, candidato del PSOE en Castilla y León, acusaba a Mañueco de estar acojonado ante las elecciones autonómicas. Pero ¿quién debería estar más asustado? Tal vez el propio Martínez o las candidatas socialistas Pilar Alegría y María Jesús Montero, al ver cómo el gobierno prioriza a Cataluña por encima de sus territorios. Sánchez está dispuesto a todo para aferrarse al poder, incluso sacrificar la igualdad territorial y, de paso, los resultados en las urnas en comunidades como Aragón, Castilla y León y Andalucía. Está claro que él solo trabaja para las generales. Gobernar a cualquier precio siempre tiene consecuencias electorales y esta vez lo van a pagar los suyos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Pedro Sánchez ha conseguido hoy, con una sola imagen, rehabilitar políticamente a un condenado por la justicia, un dirigente que estuvo en prisión, que sigue inhabilitado por malversación y que aún espera beneficiarse de la amnistía. Hablamos del líder independentista de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Hoy ha sido recibido con todos los honores en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno ha mantenido con él una reunión bilateral para abordar la financiación autonómica de Cataluña. Un asunto que afecta también al conjunto de las comunidades autónomas, aunque mañana veremos en qué términos. Como si se tratara de un presidente autonómico en ejercicio, Sánchez ha otorgado a esta visita, pues toda la solemnidad institucional, y Junqueras, pues ha salido visiblemente satisfecho tras lograr 4.700 millones de euros más para Cataluña, una comunidad donde, conviene recordarlo, gobierna el socialista Salvador Illa. Eso sí, Junqueras se ha quejado de que el gobierno no dé un paso más y conceda el llamado cupo catalán, que permitiría a esta comunidad recaudar directamente impuestos como el IRPF al estilo del País Vasco. Por ese motivo, ya ha advertido que no respaldará los presupuestos generales del Estado. Laura Zambrano, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, primero fue la condonación de la deuda y ahora esta financiación singular para Cataluña. Sí, lo vemos en las declaraciones, porque Junqueras no esconde su satisfacción por el acuerdo, porque beneficia a Cataluña. La llamada solidaridad entre comunidades ya lo es un poco menos, y es que el propio Oriol Junqueras confirma que con estos 4.700 millones de euros se cumple un objetivo: que si Cataluña es la tercera comunidad que más aporta, sea también la tercera que más recibe. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana, y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias. Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. El Gobierno insiste en que el nuevo modelo de financiación autonómica, que lleva sin reformarse desde hace 13 años, beneficiará no solo a Cataluña, sino a todos los territorios. Y así lo sostiene el propio presidente del Gobierno después de su reunión con Oriol Junqueras. Pedro Sánchez asegura en la red social X que el nuevo modelo será más justo y dará más recursos a todas las comunidades para que se financien mejor la sanidad y la educación. En la misma línea, Óscar López defendía hoy que todas las comunidades saldrán beneficiadas. Han pasado 13 años. El anterior gobierno no tocó el modelo de financiación. Este gobierno va a mejorar el modelo de financiación autonómica y van a ganar todas las comunidades autónomas. Es más, sin haber cambiado el modelo, insisto, ya han recibido 300.000 millones de euros más. Pero ahora se va a presentar un modelo que, por supuesto, se acordará luego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, insisto, va a hacer que todas las comunidades autónomas ganen. Aquí, en Castilla y León, el presidente Mañueco ya avisa que acudirá al Tribunal Constitucional y a todas las vías legales si se aplica el principio de ordinalidad en el reparto del sistema de financiación autonómica pactado hoy con Esquerra. Porque son muchos los presidentes de comunidades autónomas los que creen que este nuevo modelo les perjudica. Mañueco asegura que será malo para Castilla y León. Rechazamos de plano los privilegios
que rompan la igualdad entre las personas y los territorios. El dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas. Una cesión que perjudicaría a Castilla y León, que rompería la caja común de nuestro país. Y en la misma línea, el líder de los populares, también a través de la red social X, critica este acuerdo bilateral. Feijóo asegura que la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio y califica a la Moncloa como una casa de empeños para mantener en el gobierno a Pedro Sánchez. Finaliza con una premisa: la financiación autonómica debe perseguir el bien común y dice que será así cuando ellos gobiernen. Es la foto de la desigualdad y la foto de la insolidaridad, con Aragón y con toda España. Ahora el Partido Socialista inicia un camino de blanqueamiento del agravio entre los distintos territorios de nuestro país. Lo que nos temíamos parece ser que se confirma. Hay una comunidad autónoma privilegiada sobre todas las demás y por lo tanto lo que debería repartirse entre todos no se hace así, sino que se hace un primer reparto y luego lo que sobra para los demás. Bueno, pues como se pueden imaginar, este acuerdo pone contra las cuerdas a los candidatos socialistas que se van a presentar a las próximas elecciones en Aragón en febrero, Castilla y León aquí en marzo y en Andalucía, que se celebrarán en junio. Pero lejos de desmarcarse de este pacto que privilegia a unos frente a otros, algunos, como el candidato del PSOE en nuestra comunidad, Carlos Martínez, no solo lo respeta, sino que además lo defiende. Sí, porque por sus palabras parece que Carlos Martínez no piensa que perjudique a Castilla y León ni que esto vaya a ser un hándicap en su candidatura a la Junta. El secretario general del PSOE justifica así este nuevo modelo. Si somos capaces de entender, ¿no?, que como país tenemos que hacer una concesión y una cesión en todas las partes y entender la diversidad del mismo, seremos capaces de afrontar el grandísimo reto que tenemos por delante, que es la financiación autonómica. Cuando además tienes gobiernos en minoría, eso se convierte en una obligación que es directamente trasladada por parte de la voluntad de la ciudadanía expresada en la atomización que por hoy existe en el Parlamento. Bueno, pues fíjense qué distinta valoración hace otro dirigente del mismo partido, del Partido Socialista. Emiliano García Paje sabe perfectamente que estos privilegios y cesiones a unos pocos restan votos al Partido Socialista y desde hace ya mucho tiempo se desmarca de los acuerdos bilaterales en financiación autonómica. Y hoy de nuevo ha vuelto a ser la pieza discordante en el PSOE. Paje ve claramente que esta concesión para Cataluña no beneficiará a comunidades con menos industria y menos recursos como la suya, como Castilla-La Mancha. Se mostraba hoy así de tajante. De entrada, que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas, que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás. Y buscan privilegios, no es un comienzo que facilite un clima de entendimiento. Pero nosotros no nos vamos a cerrar, nosotros estamos dispuestos a dialogar, por supuesto, porque nuestro objetivo es conseguir un buen modelo de financiación que trate por igual a todos los ciudadanos, vivan donde vivan en España. Bueno, algo curioso de este asunto, que yo no sé si es inédito, ahora se lo preguntaré a Monse Serrador, que está aquí con nosotros y lleva mucho tiempo también cubriendo este tipo de informaciones, es que mañana va a haber una rueda de prensa de María Jesús Montero donde va a explicar el nuevo modelo de financiación autonómica. Incluso horas después, a las 12, aquí el delegado del Gobierno también va a explicar el modelo de financiación autonómica de Castilla y León. Todo eso sin que las propias comunidades aún lo tengan en su mano, lo tengan en su poder. Es algo que siempre se negociaba y se llevaba al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Monse Serrador, muy buenas noches. Por cierto, enhorabuena. Muchas gracias. Porque ahora verán en el rótulo que Monse Serrador ha pasado de ser redactora o jefa de política a ser la delegada de ABC Castilla-León, lo cual me alegra muchísimo. Esperamos estar a la altura de mis predecesores. Seguro que sí, seguro que sí. Monse, ¿esto es habitual? Pues en el caso concreto de la financiación autonómica, de la que hemos hablado y escrito y comentado muchísimo en esta comunidad autónoma, es algo que nos remonta a tiempos muy lejanos. Yo no lo había visto nunca, desde luego. Es más, lo normal es que cuando se llega a algún acuerdo, cuando hay algo concreto, hasta que tenemos el grueso del acuerdo, pues pase mucho tiempo hasta que conseguimos saber por dónde van los tiros. Algo así yo no lo había visto. Es verdad que sí que se han producido en otros casos, pues se presenta algo en Madrid,
y en cuanto se ha presentado en Madrid, se presenta en la comunidad autónoma. Eso sí que es. En otros casos, eso sí se ha producido muchas veces. Hablo de algo, claro, hablo de algo tan evidente, por ejemplo, el balance de tráfico de los siniestros, los accidentes, los fallecidos en las carreteras. Lo ha presentado Marlaska y luego se presenta en las comunidades autónomas. Eso sí que es habitual. En el caso de la financiación autonómica, con un tema tan complicado, con tanta 13 años llevamos para reformarla. Exactamente. Yo no lo había visto nunca, ni siquiera cuando hace 13 años hubo ese acuerdo, claro. Claro, sí, que el delegado del Gobierno lo sepa antes que el propio presidente de la Junta, me parece un poco extraño. Pero bueno, cuando he visto la convocatoria he dicho, bueno, vamos a pensar que a lo mejor le mandan el documento esta misma noche a las autonomías para que lo tengan. Bueno, lo he presentado a Justino Sanchón, buenas noches, Elena León. Buenas noches. Quiero preguntaros, esta diferencia que hemos visto de valoración entre Emiliano García Paje y Carlos Martínez sobre el modelo de financiación autonómica, no sé si para el candidato socialista sería más efectivo, de alguna forma, desmarcarse de estos acuerdos bilaterales, teniendo en cuenta que está a 2 meses de las elecciones, y esto sí que penaliza, esto sí que le puede robar votos al Partido Socialista, en comunidades como Castilla y León. Es que además la comunidad de Castilla y León es una de las que sale realmente perjudicada, ¿no? Cambiamos el principio de ordinariedad al final es que Castilla y León está en un periodo preelectoral, y si yo fuera Carlos Martínez, pues creo que hay cosas que son indefendibles, ¿no? Cuando perjudica a tu comunidad autónoma y tú pretendes ser el presidente de esa comunidad, pues es que yo creo que queda más creíble decir no estoy de acuerdo con esto. Lo que pasa es que parece ser o sí que lo está, o bueno, pues no sé cómo va a defender esta situación ante los votantes. Mañana ese reparto. Veremos la letra pequeña. Autónomas. Yo creo que vamos a ver un poco, bastante atentos, yo por lo menos, ¿no? Porque estoy esperando a ver esa letra pequeña, ¿no? Lo que comentábamos, a ver qué es lo que nos tienen que informar, y me imagino, pues no sé, si el presidente de la comunidad autónoma se enterará por la prensa, ¿no? Esa famosa frase de me he enterado por los medios, pues nos vamos a enterar todos por los medios. Vamos a ver qué nos cuentan y esa letra pequeña. ¿Qué no te pinta parece? bien, ¿eh? ¿Qué te parece las declaraciones de Carlos Martínez, sobre todo si las comparamos con Emiliano García Paje? Yo creo que las dos declaraciones son declaraciones puramente políticas, más que pensando en a quién defiende, ¿no? Están buscando rédito electoral. ¿Pero y qué rédito electoral puede conseguir Carlos Martínez? Pues su propia gente, los propios votantes del PSOE. Si en este caso, yo creo que todo el sanchismo, ¿no? Si hay mucho sanchista aquí en Castilla y León, si se desmarca de Pedro Sánchez, pues le puede penalizar, ¿no? Y Emiliano García Paje, 3/4 de lo mismo. Emiliano García Paje no quiere perder votos. Y es que yo lo veo clarísimo cuando todavía no hay no se sabe la letra pequeña que hablaba Elena antes. No se conoce a fondo el nuevo modelo de financiación, que por cierto, como dice Monse, a la que también doy la enhorabuena por ser la nueva delegada de ABC, pues me sorprende esta forma de presentarlo, ¿no? Una forma de presentar un modelo de financiación que primero lo hablo, lo estudio y luego lo presento, ¿no? Lo presento y luego ya veremos a ver cuando se lo presentamos a las comunidades autónomas. Yo creo que nos queda mucho por aprender de todos estos acuerdos y de estos de gobernar en coalición, para que podamos llegar a entender todas estas maniobras. Fíjate, más que de acuerdos de coalición, yo creo que se están perdiendo mucho las formas, ¿no? Que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano muy respetado, donde se han tomado decisiones importantísimas y donde siempre se ha llevado este tipo de acuerdos. Otra cosa es que luego no estén de acuerdo las comunidades autónomas, que haya un plantón de las comunidades del PP, pero se han enterado allí, que es el lugar donde tiene que hacerse este tipo de cuestiones. Pero es que ahora mismo... No porque haya una reunión previa con Oriol Junqueras, que ni siquiera es un presidente autonómico. Estamos hablando de un líder de un partido. Que a mí me parece... Claro, que no, a ver, que yo no quiero que se entienda que estoy justificando nada, ¿no? Porque a mí me parece que, claro, que tenemos que aprender todos a manejarnos, porque yo no acabo de entender lo que estoy viviendo, ¿eh? Y quizá porque ya soy muy mayor y no acabo de percibir con claridad todo lo que estoy viendo, ¿no? Pero lo que sí me doy cuenta es que se prima los acuerdos, se prima llevarme bien con todos los que me van a apoyar posteriormente que en el Consejo de Política Fiscal, ¿no? Ya, pero si está sacrificando a otras comunidades autónomas, es que las está sacrificando. Es evidente que me da la sensación de que sacrificar Castilla y León, o sacrificar Aragón, o sacrificar Extremadura les importa poco. Y lo que no quieren sacrificar es Cataluña, que es donde el grueso de los diputados es importante. Vamos a ver mañana. Pero yo, desde luego, la postura
postura de Carlos Martínez a mí me cuesta entenderla, porque creo que incluso, bueno, pues puedes mantener una postura un poquito más de navegar entre dos aguas, un poquito, bueno, con cintura, ya veremos, hasta conocer la letra, la grande y la pequeña, porque no lo sabemos. Pero yo no creo que le beneficie. Le beneficia a los sanchistas, pero está restando. Yo insisto en que vamos a ver mañana lo que sacamos, ¿no? Sí, mañana a ver. A ver, que todas las comunidades van a mejorar su financiación, bueno, va de suyo, después de 13 años, después de 13 años, no faltaba, con una recaudación récord del Pero Estado. que nadie la ha reformado, que nadie No, ahí es culpa absolutamente de todos. De todos, Pero porque nadie le quiere poner el cascabel al Cuidado gato, con decir, claro, que nos pueden engañar. No, es que ha mejorado la financiación autonómica en todas las comunidades. Claro, después de 13 años gestionando unas competencias que cada vez son más caras de soportar y algunas comunidades que han asumido nuevas competencias, solo faltaría más, ¿no? Que no aumentaran, no sé el aumento, si van a ser esos 5.000 millones de euros, que es un 20% del presupuesto de la No se nos olvide que ni siquiera en las Castilla y León. comunidades del PP están todas de acuerdo con los criterios y cómo se va a plantear la financiación autonómica. De hecho, si no se ha llegado a un acuerdo antes y nadie ha querido decir, venga, vamos a sentarnos, vamos a plantearlo, es porque es que no hay acuerdo ni dentro de los partidos, porque no son los mismos intereses de Madrid que los de Castilla y León, obviamente. Que la hemos tratado aquí cuando ha habido reuniones de los presidentes, eso es una cosa muy compleja, pero para entendernos, o sea, yo, por ejemplo, es una ciudadana de a pie, vamos a hablar de las cosas sencillas. Yo no sé mañana Montero, como ministra de Hacienda, qué tipo de ejercicio hará para que hacernos comulgar a las comunidades autónomas perjudicadas con una rueda de molino, porque cambiamos el principio de solidaridad, que al final es una caja común en la que las comunidades más ricas aportan a las comunidades más pobres, y porque al final todos somos ciudadanos del Estado español y de lo que se trata es equilibrar esos derechos de los ciudadanos a través de una financiación, y lo cambiamos por un principio de lo que llamaba, ¿no?, de principio de ordinalidad, es decir, el famoso España nos roba, pero dicho de una forma más bonita. Como somos los terceros en aportar, somos los terceros en recibir. Eso no es una financiación solidaria entre comunidades autónomas. Al final primas los territorios a las personas. Y a mí mañana, no sé, muy bien me tendrán que convencer, pero si hay una tarta y uno se lleva más parte del pastel... Si ya estás con idea clara, yo soy de o sea que a ti por mucho no te van a convencer. Yo lo que soy es una persona de números. Si hay una tarta y alguien se lleva del pastel, en vez de un 15%, un 25%, nos queda menos a los demás. Y es un principio de solidaridad entre los territorios para que todos los ciudadanos tengamos una financiación. Yo creo que, como decía Junqueras, ya simplemente el principio, si aporto la tercera, tengo que recibir como la tercera. Claro, el España nos roba de toda la vida. Eso evidentemente, porque estamos otra serie de autonomías que no podemos aportar, pero no porque no queramos, sino porque no tenemos el mismo Producto Interior Bruto, no tenemos la misma población, somos una comunidad con despoblación, muy dispersa, donde hacer que lleguen los servicios públicos nos cuesta el doble, es que nos cuesta el doble, por lo tanto eso lo tenemos que tener en cuenta. Están financiadas por una serie de criterios que efectivamente están más que obsoletos, pero claro, a nosotros nos interesa financiar pues eso por territorio, no por número de población. A otros les interesa, pero bueno, para eso está el consenso y está la reunión. Pero ¿de qué consenso estamos hablando, Elena? No, el ¿De que qué tiene consenso estamos hablando? tiene que haber entre comunidades autónomas, pero es que eso es imposible, y abrir ese melón. Pero Elena, es que ese consenso ahora mismo, en estos momentos de la política que estamos viviendo, es imposible. Lo que no tiene sentido es que se pacte con un representante político que ni siquiera es presidente de una comunidad autónoma. ¿Y durante 13 años qué hemos hecho? Independentista. Pues habrá que abrir un melón y habrá que sentar a las comunidades autónomas y revisar los criterios. Elena, ¿y en 13 años yo creo que esto no es una solución. En 13 años, ¿qué se ha hecho? Unos y otros han estado mirando para otro lado para que no me salpique. Y ahora, bueno, pues quizás no sean las mejores formas de llegar a... No, te estoy diciendo que quizá, no sea, vamos a esperar mañana a ver cómo está la letra pequeña, pero lo que está claro es que durante 13 años aquí nadie ha hecho absolutamente nada por mejorar el modelo, por modificar el modelo de financiación autonómica. Estoy de acuerdo en que hay que modificar la financiación, pero hay que sentar las comunidades autónomas y hay que abrir los criterios, no hacerla a medida, el traje de un representante independentista, porque desde luego se ha salido tan contento, muy solidario. Lo que no puede ser es ese punto de partida. Es que no puede ser. Que bajo ningún concepto el punto de partida puede ser una reunión entre Sánchez y Oriol. A puerta cerrada. Bueno, pues entonces somos más torpes, entonces no lo cuentes. Engáñanos si no lo cuentes. En hora y media, una reunión de hora y media. Bueno, es que estaba acordado desde que la toma de posesión de ella. Era uno de las exigencias. Ese punto de partida tú tienes que ir a un acuerdo multilateral. Es que en el momento en que vas a llegar a un acuerdo a partir de ya una negociación bilateral,
ya el punto de partida es malo. Es que no puede llegar a buen fin jamás. El origen, desde luego, a mí me parece bastante tóxico. Sí. Veremos a ver cómo se desarrolla. En cualquier caso, decía Monse que, te pregunto, Justino, que a Pedro Sánchez solo le interesa Cataluña, que es donde más diputados están en juego. ¿Tú crees que da por hecho, precisamente con esta jugada, da por hecho que Aragón, Castilla y León y Andalucía lo va a perder, o va a ser incluso una debacle electoral, y por eso ha dicho, bueno, yo voy a las generales, que es donde me la juego y donde quiero estar? A ver, está claro que hay datos, ¿no? Castilla y León va a ser muy complicado que el PSOE rasque bola, como se suele decir en términos futboleros, ¿no? Por cierto, que va a estar jugando ahora. Muy bien, dando muy bien, sí, que la gente cambie de canal, está fenomenal eso. Bueno, punto negativo. Ya me doy cuenta, ya me dan cuenta y por eso me he callado. No te has callado. Me he callado porque... Bueno, sigamos, estamos hablando de política. El tema es que dan por hecho que el Partido Socialista ni en Castilla y León va a rascar bola, ni en Aragón y en Andalucía menos. Ahí lo único que se está viendo a ver hacia dónde va Vox. Pero el resto, lo único que le da prioridad es Cataluña, País Vasco, Galicia quizá y poco más. Y luego ya las generales. El resto ya no nos importa. Cuando damos por hecho que es que, tal y como está ahora mismo el mercado, las elecciones autonómicas nos van a dar por todos los lados. Yo no sé si os ha sorprendido también, no solamente la reunión, sino bueno, pues ese boato, ¿no?, institucional que se le ha dado al líder de Esquerra, que yo insisto, está inhabilitado, ha sido condenado, ha estado en la cárcel. Amnistiado, ¿no? Y no, está a la espera de la amnistía. Está a la espera de la amnistía. La malversación. La malversación no es amnistiable. No, o sea, la malversación no. Es decir, yo lo decía yo al principio, no solo se le rehabilita políticamente, es que además hay un presidente en Cataluña que es Salvador Illa, ¿no?, que es a lo mejor el que hoy tendría que haber estado allí. A mí al menos me ha sorprendido mucho, porque se ha resistido mucho Pedro Sánchez a esta reunión durante toda la legislatura. El siguiente paso no sé si será Puigdemont. Yo entiendo que es un peaje que ha tenido que pasar, que ha tenido que pagar. O sea, es que eso estaba ahí, claro, eso está ahí y sí o sí. Y lo ha pasado. Porque es lo que decía antes, yo casi prefiero que me engañe, que lo hubieran negociado por detrás y ala, luego vamos como que es todo nuevo. Pero es que con tanta parafernalia, tanta bandera. Un señor que es el presidente de un partido, ni siquiera de un partido mayoritario, de un partido independentista que está condenado y que está... Es la imposición en este caso de Oriol Junqueras. Además se jacta, ¿no?, de que la foto antes que la de Junts con Puigdemont, pues la ha tenido él. Entonces, esas cosas de todas maneras que le dan mucha importancia, yo creo que también el mundo político y a lo mejor un poco también el periodístico. Yo creo que para los ciudadanos lo importante es el trasfondo de todo esto, ¿no? O sea, la firma de una acuerdo. Para la hora de votar vamos a ver. Pero bueno, eso de la foto, sobre todo esa guerra que tienen, ¿no?, entre el independentista si no fuera catalán. Importante, Elena, no lo haría. La foto bueno, con es importante para ellos. Ya se hubiera producido. Claro. Y también se resiste a esa foto, que estoy seguro que se va a ser en breve. Porque aquí, si es que se nos olvida que estamos negociando... Sí, que además negociando, ha dicho que era siendo breve, que el presidente lo ha dicho, vamos, que no le ve mayor importancia. ¿Por qué no? De verdad, se nos olvida que estamos ahora mismo en un momento que ya casi todo vale y que tenemos que llegar a acuerdos por encima de todo, ¿no? Hombre, yo creo que el por encima de todo lo deberíamos estudiar, ¿no? Pero está claro que la foto, Oriol Junqueras sí se está jugando mucho, porque hay muchos votos en juego en Cataluña. Y Pedro Sánchez... Bueno, es que a nivel interno, Justino, claro, el éxito y la victoria es para Esquerra, frente a Junts. Claro, y es que Junts exigía ayer, es que queremos el cupo catalán. Si no consigues el cupo catalán, es como si no hubieras conseguido nada, algo que no ha conseguido. ¿Y qué pensamos? ¿Y qué pensamos? Que ahora que Junts durante estos tiempos ha estado mirando por el bien de España, hombre... ¿Entiendes? Es que esta es la realidad de la política nacional, que aquí cada uno va a su historia, va a sacar su rédito electoral, incluido Paje, incluido Juanma Moreno. Aquí todos vamos a obtener el rédito electoral, nadie. Lo que pasa es que hay relatos que puedes compartir o entender más unos que otros. Estamos de acuerdo, Monse, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y yo, por ejemplo, ver a Oriol Junqueras ahí entrando en el Barcelona Moncloa, pues hombre, no me está resultando nada agradable, ¿no? Pero bueno. Desde el famoso tenemos que hablar, ¿no?, en el Congreso de los Diputados del 19 hasta esta foto de él. De hecho, se le ha dado la potestad de que sea él el que anunciara a los medios de comunicación el acuerdo y no presidencia del Gobierno. O sea, algo tan importante como un acuerdo para la financiación de las comunidades autónomas, que sea
pues eso, un presidente El de un partido inhabilitado ha salido rehabilitadísimo, del Palacio de la con todas las Moncloa. fotos, con todas sus banderas. Es que no es que él haya salido rehabilitado, es que su partido es el que de verdad ha salido... Bueno, y Pedro Sánchez le ha permitido esa rehabilitación. Pero clarísima. es que a él le interesa. Hace unos años era un cadáver político. Claro, pero o sea, es que... nadie hubiera pensado que estuviera A ver, de verdad, pasado el es día que de estamos hablando de que estamos mirando el rédito electoral. Es que Junts, Esquerra Republicana se está jugando su futuro, y Pedro Sánchez se está jugando también su futuro, porque en unas hipotéticas elecciones generales, cuanto más Pues suba lo acabas de definir Esquerra, perfectamente, Justino. Hablas de una cuestión personalísima, no visión de Estado, ni visión de país, ni visión de Cataluña, pero de ninguno, ni visión de los ciudadanos. Ninguno. Tanto Bueno, uno como otro piensan en sí mismos. del gobierno. De ninguno. Pero en este caso estamos hablando que quien gobierna y quien tiene la responsabilidad es el presidente del gobierno. Sí, claro. O sea, de ninguno, no vamos a repartir las culpas. Sí, en este caso O sea, yo reparto en este las culpas, porque llevan 13 quien gobierna años... es ese señor Perdona, que Elena, está durante en la 13 Moncloa, años y no es el se que ha tiene la estado... responsabilidad. Durante Y la 13 foto de hoy la ha hecho el presidente del gobierno. Durante 13 años Nadie- no ha habido un acuerdo de modelo de Inacción, financiación. de acuerdo, pero esa foto de Es hoy, la responsabilidad es Hombre, la exclusiva foto del sí, presidente está del Igual gobierno. no ha habido ninguno, no ha habido. No ha ya habido, está. Pero es que inacción. ahora lo que Pero va a no haber, esto. pues casi déjame sin nada. Casi, viejecita, que me quede como estoy. Vamos a ver mañana. Mañana nos traes otra vez, José Luis. Mañana no, porque no hay programa, pero bueno, ya sabéis que estáis siempre invitados. Claro, esto para conseguir este nuevo modelo de financiación autonómica, que puede salir por los cerros de Úbeda, tiene que llevarse al Congreso. Claro, es que esa es la clave. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué creéis que va a pasar con Junts pegándose con Esquerra? Bueno, hay partidos que, pues, por supuesto, Partido Popular y Vox parece impensable que lo vayan a aprobar. Va a necesitar incluso, de nuevo, Pedro Sánchez quizá los votos del Partido Popular, que es el único que le podría salvar esta financiación. Bueno, es de locos pensar que esta financiación la va a aprobar el Partido Popular. Es que me da la risa, vamos. Pero yo creo alguna que comunidad del PP también se va a ver perjudicada. No va a salir en el Congreso de los Diputados Beneficiada, porque, claro, la aritmética del Congreso de los Diputados es endemoniada, es que ya no va a salir nada. Entonces yo creo que esto es una patada para adelante para, bueno, pues seguir contentando esa foto tan buscada por Esquerra por parte de los socios del gobierno, de Pedro Sánchez, y luego, pues si hace falta, se hará otra con Puigdemont para que también esté contento y vamos ganando. Yo es que creo que esto yo no soy futbolera, como decías tú antes, pero esto es lo del partido a partido, ¿no? Es como vamos a dar otra patadita para adelante y así aguantamos otra semanita más y otra semanita más. Y al final llegamos al 27, va a tener razón. Dijo que puedo gobernar sin el Parlamento. Y puedo gobernar sin el Parlamento y sin acuerdos y sin leyes y sin presupuestos, pero aguantamos otra semanita más. Y ahí hablamos de esto en vez de Bueno, hay las una cosas clave también que importantes. habéis comentado un poco antes por encima, que es los medios del PP tienen sus propios intereses también en el modelo de financiación autonómica, y eso lo hemos visto, que ha habido guerras intestinas y cainitas hace tiempo, porque cada una exigía, pues Castilla y León, despoblación, dispersión, otras pedían que primara la población precisamente porque están mucho más pobladas. Madrid, Cuando tú entras en una negociación, todo el mundo tiene que ceder una parte, hay una parte en la que estás más... O sea, todo el mundo sale relativamente contento y relativamente frustrado. Lo que no puede salir uno contentísimo y todos los demás fastidiados. Y públicamente, ¿cómo van a salir ellos? Por ejemplo, Valencia. ¿Tú crees que Valencia va a tener la gallardía de salir a la luz pública diciendo a mí me beneficia? No, este nuevo modelo... Pero es que los modelos cuando es café para todos, alguien va a tener que ceder y está claro que no todo el mundo va a conseguir todo lo que quiere, pero abramos un melón y pongamos las cosas sobre la mesa de una forma seria, no así. Bueno, yo solo digo de innato, que lo doy de vez en cuando para que la gente sepa lo que es esto del modelo de financiación autonómica. Las tres consejerías más sociales en nuestra comunidad, que son Educación, Sanidad y Servicios Sociales, Familia, las tres juntas, el modelo de financiación autonómica no llega al gasto necesario y a la inversión necesaria para poder dar servicio a estas tres consejerías, que digamos que son las más necesarias, ¿no? O sea, que imaginaos cómo estamos de caducos todavía el modelo. El mayor gasto de las juntas en eso, en servicios sociales en general. Bueno, vamos a cambiar de asunto a otro, la verdad, también muy interesante y que desde luego que era necesario. Nos referimos al acuerdo esta mañana entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para reparar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, que ya han prescrito por el paso del tiempo y que están dentro del plan de reparación en el que Luis Argüello trabaja desde hace tiempo. Se trata de una nueva vía por la que la Iglesia aceptaría o acepta que el defensor del pueblo fije la indemnización a víctimas de pederastia. Laura.
Pues sí, José Luis, se trata de un acuerdo histórico entre el Gobierno y la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos en aquellos casos en los que ya no es posible la vía judicial, ya sea porque han prescrito o porque el agresor ha fallecido. En todos esos casos, la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo estudiará cada caso y realizará una propuesta de reparación que puede ser moral, psicológica o económica. En este caso, tendrá que ser abonada por la propia Iglesia. Si hay acuerdo entre víctima e Iglesia, la decisión será firme. ¿Pero qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, pues se reunirá una comisión mixta que estará formada por la Iglesia, por el Estado y también por las víctimas. Y si aquí tampoco hay consenso, ya sí que será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. La indemnización, en última instancia, la fija el Estado y la abona la Iglesia. Y creo que esta es la clave del acuerdo al que hemos llegado esta mañana y que ya hemos firmado. El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Un paso que hace justicia. El Gobierno celebra el acuerdo, pero también lo hace la Iglesia, que dice dar este paso por responsabilidad moral y cifra las indemnizaciones en más de 2 millones de euros. Este paso le da a la Iglesia Católica desde el reconocimiento de una obligación moral. La propuesta que la Comisión PRIVA ha hecho hasta el momento ha sido cercana a los 2 millones de euros de indemnización, a los que habría que sumar las indemnizaciones ya realizadas por algunas congregaciones religiosas antes de septiembre del 2024. Decía el ministro Bolaños que ha querido dejarlo claro y remarcar que es la Iglesia la que pagaría esto, que el Estado no pagaría ni un solo euro. Monse, te pido una valoración sobre, no deja de ser un paso más allá en la reparación de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. ¿Qué te parece? Hombre, a mí me parece que es un gran acuerdo. Tampoco conozco la letra pequeña, vamos a decirlo todo, pero gran acuerdo y acuerdo necesario. Que bueno, de alguna forma pues también puede llevar que mejoren las relaciones entre la Iglesia Católica y el Gobierno, que no son precisamente buenas, sino todo lo contrario. De hecho, a mí me ha sorprendido un poco cuando ha saltado este acuerdo. Digo, bueno, pues parece que no nos llevamos tan mal, que ha sido posible. También es verdad. Hace una semana estaban a tiros, ¿eh? Sí, Vamos por a eso, así. por eso. Y incluso las Navidades han sido un poco duras en este sentido. Por unas declaraciones de Luis Argüello, que simplemente sí. Bueno, no Luis recuerdo Argüello, cuál era, que criticaba... Sí, porque no, Luis Argüello, como hizo en ABC y hace casi bastantes meses, se pronunció abiertamente a que hubiera elecciones y decidieran los españoles. Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues las cosas La Iglesia no puede opinar, según el complicado. Gobierno. Bueno, yo creo que la Iglesia puede opinar como todo el mundo. Claro, ¿no? Te lo digo para con cierta ironía. opinar es libre, ¿no? Digamos. Y además yo creo que los católicos lo queremos. Luego podemos estar de acuerdo o no, ¿eh? Eso es otro tema. Pero también queremos que bueno, pues nuestro director espiritual, entre comillas, pues se pronuncie sobre determinadas cosas. Entonces, volviendo a esas indemnizaciones y este acuerdo para que bueno, pues se pueda pagar y se pueda hacer esa, como lo he llamado, esa obligación moral por parte de la Iglesia, yo creo que es necesario, por supuesto, porque son muchos años, ha habido mucho dolor y mucho dolor de las víctimas y de todos los que vemos lo que ha sucedido alrededor, claro. Entonces, yo creo que era una obligación, insisto, que me sorprende que haya sido posible, tal y como estaban las relaciones, pero un paso adelante para que bueno, pues se pueda ir pues todas estas personas que han sufrido tanto durante muchísimos años, porque esto no es de hoy. Sí, no, claro. Estoy seguro que Luis Argüello, que es un gran conciliador, ha permitido que esto hoy... Sí, hombre, él como negociador sabemos que es bueno, y entonces lo habrá... Justino, es verdad que, bueno, yo creo que esto llega tarde, lo decías tú, Monse, llevamos muchos años donde ha habido mucho oscurantismo, mucho secretismo, donde nadie se atrevía a denunciarlo, precisamente porque la Iglesia era un tapón. Ni siquiera hablar de ello, y ni siquiera, yo creo que, ese es otro punto, que tampoco la Iglesia se atrevía a hablar de ello. No, claro. Entonces se empezó a hablar de ello... ¿Podemos decir que fue Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, que también fue arzobispo de Valladolid, un poco el que abrió esta espita y el que dijo, vamos a analizarlo, vamos a investigarlo, y a partir de ahí se empezó a atender incluso a muchas víctimas? Sí. Y este es un poco el resultado, que no es el final, ¿eh? Yo creo que estos son temas lo suficientemente dolorosos como que todavía estén candentes
sigan, bueno, pues sigamos escribiendo mucho, hablando mucho y siga habiendo mucho testimonio y mucha denuncia. Pero creo que es un paso adelante muy importante. Bueno, una labor, por cierto, encomiable también, la del diario El País, que gracias a, no sé si recordáis, no sé si sigue todavía en sus páginas ese teléfono donde muchas víctimas podían llamar y contar su historia. Bueno, de hecho se ha utilizado, el despacho de abogados que utilizaba la Conferencia Episcopal, le transmitían todas estas quejas y todas estas denuncias y son los que les han ido gestionando. Justino, ¿qué te parece? A ver, como lo digo sin condenarme. Llega tarde. Al infierno. Llega tarde. Esto de la obligación moral que ha dicho el señor Argüello, al que le tengo un respeto importante, me parece que es de una hipocresía absoluta, ¿no? Obligación moral hace 10 años, hace 12 y hace 14. Ahora ya es hora, ¿no? No me hables de obligación moral. Háblame de que ya era hora, pero no me hables de obligación moral, porque la obligación moral era en el momento de producirse, en el momento de descubrirse todos los hechos y en el momento que lo ha ocultado durante tantos años la Iglesia Católica. Yo creo que ellos lo han reconocido, ¿eh? El propio Luis Argüello y Ricardo Blázquez se han fustigado. Por ellos dos, sí, pero muchos miembros de la Iglesia, José Luis, muchos miembros de la Iglesia claro. Y muchos alta jerarquía de la Iglesia lo han tratado de ocultar de manera barrio bajo. Ha sido el gran problema, claro. Y así nos va. Yo creo, insisto, creo que es una medida estupenda que, por lo que he leído las informaciones, por cierto, en El País de Íñigo Domínguez, un periodista de Salamanca, decía que ha sido gracias a la presión del propio Vaticano la que ha favorecido este acuerdo. Por tanto, de verdad, el señor Argüello a mí me parece... Las veces que se le ha entrevistado aquí he coincidido 2 veces con él y me parece de las personas que hay que tener en cuenta, pero aquí creo que ha sido más imposición del Vaticano más que... No, yo creo que no. Por lo que he leído, vamos, Lo que pasa tampoco... a ver, las cosas de Palacio van despacio y si además es el Palacio Episcopal, pues más... Que se ha tardado mucho, pues estoy totalmente de acuerdo, pero al final ha sido un proceso y estamos viendo que es un proceso imparable, que ha costado mucho, pero perdona, en la iglesia somos humanos todos, quiero decir, entonces que han cometido... de los miembros de la Iglesia, sino de la jerarquía de la Iglesia. También, te digo lo mismo, hay buenos, malos y medio pensionistas. Pero claro, pero ¿cómo podemos hablar de que van las cosas despacio? En el Palacio van las cosas despacio, en este sentido. Pero hombre, y pensar en todas las víctimas, pensando en todos los pobres chavales que han sufrido de manera asquerosa. A mí, si me permitís, hay una frase de Ortega Gasset que a mí me encanta, que es: toda verdad silenciada espera su venganza. Y yo creo que hay verdades silenciadas que al final se vengan, quiero decir, y yo creo que cuanto más tiempo ha pasado, más grande se ha hecho la bola, más daño ha hecho, y yo creo que esa reparación, que ahora puede llegar a ser económica, yo entiendo que es una reparación mínima, ¿no? Porque para cualquier persona que haya sufrido hablamos de casos sexual, que han prescrito, Estamos hablando de eso, de que casos que están en vía judicial. No, son todo en casos que han prescrito. Quiero decir que al final yo creo que es loable que la institución de la Iglesia asuma una reparación moral, económica, a través de un acuerdo público, además, y den la cara para un delito que ha prescrito. O sea, quiero decir que sí que es verdad que es un acuerdo voluntario. A mí también me parece importante que, aparte de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, la mayor parte de abusos sexuales a los niños ahora mismo, por estadística, lees, y son dentro del ámbito cercano, del ámbito familiar. Y hay una propuesta en el Congreso de los Diputados desde el año 2004, creo que 2004 que está paralizada. Otro de los problemas de no tener un gobierno que gobierne ni que se puedan sacar leyes para que no prescriba ningún delito sexual, porque muchas veces lo que ocurre es que un delito sexual cometido contra un menor sale a la luz muchísimos años más tarde. ¿Por qué han prescrito la mayoría de los casos? Bueno, porque la ley es así. Perdona. Porque la ley no ha permite prescrito, que los abusos sexuales a menores, Elena, no. Lo que no tiene que Elena, no. bajo mi opinión, y yo creo es que que no hay han prescrito porque la ley lo permite. Han prescrito por los silencios y por el silencio de la mayoría de los casos. Pero para que no prescriba ningún delito sexual, quiero decir, dentro de la Iglesia y fuera de él, porque me parece un delito que estamos hablando de la Iglesia, Elena. Bueno, pero que estamos hablando de la Iglesia y de todo lo demás. Yo creo que pero también hay muchos casos, Justino, muchos, porque hay otras víctimas que no se atrevieron a denunciar en su día y que ahora se ven con el coraje y la fuerza para hacerlo. Que sí, pero claro que ha prescrito. Claro, pero ¿cómo podemos hablar de que han prescrito los delitos? Efectivamente, que no tenían que prescribir.
Es que en muchos casos han prescrito, no porque la ley no lo permitiera la prescripción, sino han prescrito porque la Iglesia lo ha ocultado y porque había mucho miedo todavía. Y porque había mucha gente hasta que no ha sido adulto no ha sido capaz de enfrentarse. Claro, porque había mucho miedo, Elena, porque había mucho miedo todavía al poder establecido de la Iglesia. Que la Iglesia, y fuera de ella, quiero decir que yo creo que son delitos tan graves y tan importantes que pueden arruinar la vida de una persona que yo creo que eso no debería prescribir nunca, porque entre otras cosas entiendo que alguien no pueda estar preparado hasta muchos años más tarde para poder denunciarlo. Bueno, necesario desde luego, porque es verdad que qué delitos que han prescrito se indemnizan. Creo que ninguno, ¿no? Que sepamos. Yo creo que ninguno, por eso digo que es loable, ¿no? Por parte de la Iglesia que lo es un primer paso importantísimo. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otras noticias. Nos iremos a Venezuela, que hay una noticia muy importante que ha ocurrido esta misma tarde. Se ha decidido el presidente de la Asamblea Nacional, pues poner en libertad a todos los presos políticos de Venezuela, tanto extranjeros como del país. Enseguida analizamos todos estos asuntos. Seguimos en cuestión de prioridades. La noticia del día en Venezuela es que el gobierno chavista ha anunciado que liberará de inmediato a un número importante de presos políticos nacionales y extranjeros, entre ellos 5 españoles que ya están en libertad, y todo esto como gesto de paz y para garantizar la convivencia en el país. Laura. Sí, así lo ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien, por cierto, agradece al expresidente español Zapatero su labor por la convivencia nacional allí en Venezuela. La liberación de presos dice que debe interpretarse como un gesto por la paz. Aún no conocemos la cifra total de liberados. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Por su parte, Donald Trump sigue en su empeño no solo en controlar Venezuela y su petróleo, sino también en comprar o invadir militarmente la isla de Groenlandia, pese a ser territorio danés y pertenecer a la OTAN. Hoy el presidente de Estados Unidos ha concedido una entrevista al New York Times y allí ha dicho que ese control a Venezuela puede alargarse años. Trump asegura que mantendrá un control sobre Venezuela por tiempo indefinido y no oculta que se apropiará del petróleo del país latinoamericano. De hecho, dice que va a usar el petróleo y que reconstruirá Venezuela de una manera muy rentable. También habla a este periódico sobre Delcy. Donald Trump valora que la nueva presidenta interina esté dando todo lo que ellos necesitan y que les trata de forma respetuosa. Bueno, pues antes de analizar en la mesa de análisis los intereses de Donald Trump en Venezuela y en Groenlandia, vamos a parar en el anuncio que hoy ha realizado Pedro Sánchez. Tras el acuerdo de varios países europeos de enviar tropas a Ucrania en caso de alto el fuego y que fue inmediatamente rechazado por Podemos, hoy el presidente español da un paso más, aunque de momento no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlo adelante. Laura, ¿a qué país quiere llevar también las tropas? Pues Sánchez solicitará enviar tropas de paz a Palestina. Defiende que, al igual que se envían a Ucrania, el gobierno español debe involucrarse en la solución del conflicto en Oriente Medio. Para ello, solicitará esta aprobación ante el Congreso de los Diputados. También propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, por qué no, en un futuro de medio plazo, o ojalá más inmediato, de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina. Bueno, y todas estas tensiones internacionales, las que puedan surgir, y los posicionamientos de los partidos aquí en España, ¿influyen en el voto de unas elecciones autonómicas como pueden ser las de Castilla y León? Bueno, pues tenemos la respuesta. Pues vamos a verlo, porque apenas en poco más de 2 meses tendremos que ir a las urnas. Resultado muy diferenciado en nuestro sondeo. Tan solo el 20% de nuestros espectadores considera que el posicionamiento ante los acontecimientos internacionales influirá en el voto. El otro 80% cree que no afectará para nada en los comicios autonómicos. Bueno,
Se miran mis contertulios, unos como diciendo claro, claro, y otros, bueno, pues no lo tengo más claro. Bueno, antes de hablar con ellos, nos vamos a ir a Salamanca, porque allí está el venezolano Nelson Montenegro. Él fue refugiado en España en 2017, desde entonces vive allí en la capital charra y ya tiene la nacionalidad española. Representa a los venezolanos que viven en esta capital. Buenas noches, Nelson. ¿Qué tal, José? Ante todo, quiero agradecer por invitarme al programa de Cuestión de Prioridades. Placer. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. El pasado sábado, cuando conocimos la noticia de la detención de Maduro, el pueblo venezolano salió a las calles de toda España, también ahí en Salamanca, para celebrar pues esta detención. Sin embargo, una vez visto que su mano derecha, Delcy Rodríguez, sigue como presidenta interina, yo no sé, señor Montenegro, si hay cierta decepción o alegría contenida. Mira, con respecto a Delcy Rodríguez, ella pertenece a la estructura criminal o narcocriminal o narcoterrorista de narcochavismo, de Maduro. Es una pieza más, una estructura, esto hay que decirlo. Mucha gente dijo, bueno, sí, ya no tenemos al narcodictador Nicolás Maduro, pero están las estructuras militares y algunas sociales. Entonces, claro, cuando tú vas a la pregunta si es una decepción o no, ahorita estamos en un proceso de transición, como lo está haciendo el presidente Donald Trump. Entonces, bueno, hay que esperar en este aspecto. Los venezolanos se fían de Donald Trump, ¿os fiáis? Y más sabiendo pues que quiere controlar el país y su petróleo de forma, como ha dicho hoy mismo en el New York Times, de forma indefinida. Mira, José, en política todo es dinámica. Se habla mucho, lo demás, y uno va a tomar en cuenta más cuando se vean los hechos. Lo que se está haciendo actualmente es una transición. Esto hay que plantearlo muy bien a las personas para que entiendan. No se va a coger Venezuela, no lo va a convertir en capital o un estado más de Estados Unidos, no, eso no va a pasar. Pasa que los procesos son lentos, pero tardan mucho. Esto hay que hacerlo mucho hincapié. Una pregunta que hago yo estos días, no solamente aquí en la tertulia, casi a nivel personal, es que si el fin justifica los medios, si parece correcto ir contra el derecho internacional, si el objetivo es acabar con un dictador y narcotraficante en la cárcel. Porque es verdad que ese debate tiene unas líneas rojas bastante delicadas. Mira, el objetivo, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de Venezuela. Venezuela actualmente es un narcoestado. Hay que eliminar todas esas cosas, o sea, desde Nicolás Maduro y sus estructuras, los ministros y algunos gobernantes o gobernadores, que en España se diría presidente de comunidad autónoma. Lamentablemente es una red de corrupción, pero no vamos a hablar tanto de la corrupción, sino de narcotráfico, ¿sabes? Y eso hay que acabarlo. Ahora quiero hacer un punto importante. Al principio, cuando presentaban el programa, ustedes dicen que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quiero hacer un punto en esto. Él está usurpando un poder, ¿sabes? O sea, recordemos que esas fueron unas elecciones ilegítimas en Venezuela. Y bueno, él no es presidente de esa asamblea. Claro, está ahí de manera momentánea, o ilegal, mejor dicho. Pero esto hay que decirlo muy bien. Él no es presidente legítimo, él es ilegítimo. Igual que su hermana y todo la estructura criminal chavista. Entiendo que este anuncio de ese presidente de la Asamblea Nacional, según usted... Pero no te escucho. No, decía que este anuncio que ha anunciado esta tarde ese presidente de la Asamblea Nacional, ilegítimo para usted, no deja de ser un paso importante que con Maduro sería impensable, el de liberar a la mayor parte de presos políticos nacionales y extranjeros, entre ellos 5 españoles. Mira, nosotros nos alegramos cuando escuchamos hoy esa noticia, porque es un paso, pues, ¿sabes? Un paso a esa transición que se van a liberar todos o la gran mayoría de esos presos políticos. Pero recordemos que no son todos. Él dijo una gran parte, pero no todos. Entonces nosotros seguimos exigiendo que todos sean liberados. O sea, y no solamente la lucha va en los presos políticos, también en los exiliados venezolanos que están fuera del país para que regresen a Venezuela muy pronto. Pues. Ahora, insisto, cuando dices que para mí que es ilegítimo, no, para muchos venezolanos, no para Nelson Montenegro, no.
tú le preguntas a la gran mayoría de venezolanos y ven ilegítimo tanto al narcodictador de Maduro como toda la estructura chavista. Bueno, veremos, es verdad, tiene razón ahí, qué tipo de presos políticos son los que libera y cuáles no, ¿no? Eso es una clave importante y desde luego que los exiliados es algo que están exigiendo desde hace tiempo. Aquí en España vive Leopoldo López padre, Leopoldo López hijo, bueno, Ledezma, que fue alcalde de Caracas. Nelson, ¿crees que María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela, se le va a dar algún tipo de protagonismo en estas fases marcadas por Trump? Dicho de otra manera, ¿alguna vez será ella o Edmundo González presidente de su país? Mira, todo proceso es lento. Esto hay que comentarlo muy bien. Es un proceso que tarda mucho, ¿sabes? Pasa que lamentablemente la gente quiere las cosas rápido, pues. Lamentablemente esto no sucede así. Es un proceso que tarda, va a durar su tiempo, posiblemente años. No sabemos cuánto tiempo, pero va a durar, pues. Y sí, María Corina Machado va a tener su protagonismo, por supuesto, en el momento indicado, pero lo va a tener. Hay gente que dice que no, que sí, o piensa que Donald Trump la está apartando. No, eso es falso. O sea, incluso en estos días salió una noticia en El Mundo que María Corina Machado agradeció a Trump por haber sacado al narcodictador Maduro. Y esto quiero enfocarlo bien, porque hay gente que dice o criticó no, que es una invasión y eso que no puede ser, que el derecho internacional. Muchos venezolanos estamos de acuerdo que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos haya sacado a Nicolás Maduro de esa manera. ¿Por qué? Porque recordemos que Venezuela está secuestrada democráticamente, allá no hay democracia, o sea, hay unas elecciones fraudulentas, todo es ilegal, lamentablemente, por eso insistía mucho lo que era ilegítimo. Y está muy bien, pues, ¿sabes? Esa cuestión, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. Pues. Muchos venezolanos, fuera y dentro del país, apoyamos eso. Y lo decimos sin pelos en la lengua. Apoyamos al gobierno de Estados Unidos que haya hecho esa cuestión. ¿Apoya este movimiento de Donald Trump? Y usted, después de tantos años en España, lleva 9, si no me equivoco, ya con nacionalidad española. Si Venezuela dejara de ser una dictadura y recuperara la libertad, ¿volvería a vivir a su país? Mira, primeramente, sí, estamos de acuerdo 100%. La gran mayoría de los venezolanos, o sea, no hablo de Nelson Montenegro, la gran mayoría está de acuerdo que hayan sacado al dictador de esa manera, pues. Y muchos venezolanos que están fuera del país sí quieren regresar a Venezuela, incluso para emprender negocios, volver a sus vidas pasadas. Y tenemos, bueno, no vamos a decir esa fe o esa esperanza, o sea, se va a lograr, esto hay que decretarlo porque ya hemos hecho, o sea, mejor dicho, un paso importante, pues, de sacar al narcodictador. Pero queda la estructura como tal, que esto hay que decirlo muy bien, pues, que hay que, bueno, ir poco a poco avanzando en ese aspecto. Y fíjenlo a largo plazo, que es un consejo que les doy, según escuchamos hoy a Donald Trump, esto parece que no va a ser de inmediato. Una pregunta, para que los españoles, bueno, que no hemos estado en Venezuela ni conocemos bien su realidad, ¿qué cosas cotidianas no tienen los venezolanos o sufren a diario sus compatriotas que a nosotros nos parecerían impensables aquí en España? Pónganos algunos ejemplos. Mira, te voy a poner un ejemplo, con el salario mínimo. En Venezuela un salario mínimo puede ser $10 o quizás menos de $10. Pues. Aquí en España eso es imposible, o sea, aquí nunca un español va a ganar 10 euros, ¿sabes? O sea, eso es algo que... Ahora, otro ejemplo te pongo. Una persona que trabaja en el sector público en Venezuela no gana nada de dinero, pues quizás $5 o menos, ¿sabes? Aquí en España las personas que trabajan en organismos públicos son las mejores pagadas, una de las mejores pagadas. Entonces, esos son dos ejemplos básicos, pues, algo simple. Pues. ¿Qué otro ejemplo te puedo poner? Que, por ejemplo, esto es importante decirlo, si una persona venezolana tiene en su móvil un chiste del dictador Maduro o de cualquiera de sus secuaces, y llega, por ejemplo, una persona del ejército o un policía venezolano y le revisa el móvil,
Y si ve que tiene esa información, lo meten preso, pues. O sea, lo meten preso directamente, pues, por tener esas cosas, pues. Y es algo, bueno, lamentable, pues, que pase esas cosas, pues, porque yo, por ejemplo, con mi madre hablaba... Las dictaduras, ¿no? La falta de libertad, falta de expresión y, sobre todo, como decía usted también, pues esa carestía económica. Nelson Montenegro, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Una última cosa que quería decir. Muchos venezolanos sí nos alegramos que el día 3, cuando pasó la cuestión al principio, estábamos en suspenso, pues, porque no lo podíamos creer. Esto es importante decirlo. Cuando supimos que sacaron a Maduro, nos alegramos, pero a la vez como que no podíamos creer esa noticia, pues. Después nos dimos cuenta que sí era verdad, pero fue una realidad, pero fue un momento de emoción, pero a la vez como que suspenso, porque no sabíamos qué podía pasar, pues. Y una cosa muy importante que nos gustó, que aquí en España vimos que, por ejemplo, el señor Alberto Núñez Feijóo y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, dieron palabras de apoyo a nosotros venezolanos. Eso nos gustó. Incluso Miguel Tellado dijo estas palabras, que hoy es un mal día para aquellas personas de España que han colaborado con el régimen de Maduro, pues, como ejemplo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, las personas de Podemos y entre más personas, pues. Y eso, bueno, fue una palabra que dijo Miguel Tellado y nos gustó mucho, pues, ¿saben lo que dijo él? Es curioso eso que dice de Zapatero, porque justamente el presidente de la Asamblea Nacional hoy también alababa la parte bueno, pues de convivencia y de haber trabajado de José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir todo esto. Bueno, cada uno tiene su versión y todo respetable. Nelson Montenegro, gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, a mí me parece, desde luego, que algo sí está cambiando, no sé si coincidís conmigo, en Venezuela. Al menos este anuncio de esta tarde, presos políticos extranjeros y venezolanos liberados, una gran parte de ellos, insisto, 5 españoles. Esto desde luego que hace una semana con Maduro sería impensable. Elena. Es que efectivamente es lo que estaba pensando. Antes del sábado yo creo que Venezuela no tenía ninguna oportunidad de llegar a una democracia, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, y yo creo que hoy se abre esa ventana. No será rápido, no será tan rápido como seguramente quieran los venezolanos, porque efectivamente, bueno, el plan de la administración Trump ya está trazado, no sé si trazado, pero sí anunciado, ¿no? Esa estabilización, recuperación económica y después esa transición hacia la democracia, pero yo creo que hoy por lo menos tiene esa oportunidad. Y el hecho de que esta misma tarde, que no lo esperábamos, ¿no? Yo creo, por lo menos yo creo que después del anuncio de ayer, que iba a ser todo mucho más lento. Por exigencia de Estados Unidos Sí, también. Sí, por exigencia, pero quiero decir, ayer las declaraciones, por lo menos, eran que esto iba a ir bastante lento, y hoy por la tarde se han liberado presos políticos. Entonces a mí me parece que por lo menos tiene una oportunidad que hasta hace una semana pues era absolutamente impensable. Y bueno, pues al final veremos a ver cómo surgen las cosas, ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo poco a poco cómo surgen las cosas. Está claro que en Venezuela hay muchos intereses, entre ellos económicos, el petróleo y tal, pero sobre todo lo que hay es un drama humano, y yo creo que si el régimen de Maduro cae será bueno para Venezuela y para los venezolanos, sin duda. ¿El fin justifica los medios? Yo insisto con esa pregunta, Justino. No. Y así nos va, ¿no? Y así, esto lo hemos vivido ahora mismo en Venezuela, que yo preguntaría a los que en cierto modo están apoyando la intervención o la invasión de Trump. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Sí, pero yo les preguntaría que por qué no ha intervenido, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? con una dictadura como la de Ortega y Murillo, una dictadura de un matrimonio, ¿no? Y por qué no ha intervenido en Rusia, ¿no? Con una dictadura como la de Putin, ¿no? Son narcotraficantes también los presidentes de esos países, ¿no? Entiendo que sí. Se supone, ¿no? Lo sé, lo desconozco. Pero también lo es... Bueno, por eso se le va a juzgar. Sería detenido por narcotraficante, no por ser presidente de un país. No, está claro. Y por ser autócrata, que lo es también. Se le ha detenido. No, se lo ha detenido, no. Han entrado en un país a llevárselo, que no es detenido,
que han entrado en un país saltándose todo el derecho internacional. Yo creo que no se ha creído que Donald Trump iba a entrar y se le iba a llevar, porque si es que era la chulería de este hombre estaba avisado, o sea, quiero decir, esto ha ocurrido no hace mucho tiempo con Bashar al-Assad y se fue a Rusia, quiero decir, se le ha dado la oportunidad, lo que pasa es que yo creo que no se lo ha creído. No, sí, es tan yo creo que estaba tan noqueado el día ese que entraba con esposado diciendo Feliz Navidad, o era, ¿no? Feliz año. Happy New Year. Yo digo, este hombre es que no sabe, o sea, hombre, todavía no es consciente de lo que ha pasado. Triste, ¿no? Me parece fenomenal que haya caído Maduro. Creo que era importante, pero no me parece ni medio normal todo cómo se ha producido. Si yo no digo que tú lo justifiques. El fin yo creo que no justifica. Yo te digo que me produce una tristeza absoluta cómo se ha producido esto. Y me produce mayor tristeza ver el recorrido que ha trazado Trump para Venezuela, ¿no? Que le importa tres narices los derechos humanos, le importa tres narices la democracia, lo único que le importa es el petróleo, lo ha demostrado porque ha priorizado por encima de todo, como hoy decía en el New York Times, la operación ha sido muy rentable, claro, porque estamos ya para apropiarnos del petróleo venezolano y negociar con ello. Y le importa todo lo demás, bueno, no voy a decir la expresión, que le importa una... No le importa nada. Me salía... Es que volvías a decir... Sí, es que estamos un día de palabras gruesas. Si aquí por lo menos mantenemos las formas. De verdad es que me parece terrible. De verdad es que no me parece lo de Trump, no me parece ni medio normal, me parece una tragedia, que me parecía una tragedia que estuviera Maduro, pero me parece una tragedia la actitud de Trump, ¿no? O sea, ¿qué crees que va a hacer Trump con Venezuela, con Groenlandia, ese control del petróleo en Venezuela, esa compra de la isla más grande del mundo? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues hasta donde le dejen y hasta donde él quiera, visto lo visto. Claro. Europa estamos viendo que tampoco está moviendo ficha, ni está diciendo ni sí ni no, sino todo lo contrario. La OTAN está callada, ¿eh? Está callada, con lo cual hasta donde... Yo creo que... A ver, tú decías, el fin justifica los medios. Pues es que es una situación muy complicada, porque probablemente para los 8 millones de venezolanos que están en el exilio, claro que justifica los medios. Y yo creo que hay muy poca gente que no esté de acuerdo con la operación en sí de derrocar a Maduro y llevársele preso y ya. La siguiente fase es la que los siguientes pasos son los que no nos acaban de cuadrar o los que, claro, es donde empezamos todos a dudar. Mira, yo este fin de semana voy a hacer otra vez publicidad de mi libro, porque ya que estoy aquí. Este fin de semana leía un reportaje de una compañera de ABC, de Karina Sainz-Borgo. Como es delegada se le nota ya. Claro, ya exactamente, ya se tiene que notar cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? Ella es venezolana. Lo hacía antes también, lo hacía antes. Sí, es verdad, y tú lo sabes. Ella es venezolana. Y entonces contaba cómo había vivido pues, esa madrugada, cómo le llegaron las noticias de su familia, que sigue en Venezuela. Karina, puede ser. Karina, sí. Entonces, ella lo contaba todo y terminaba por decir, así no, me falta justicia. Y evidentemente ella es, ha escrito contra Maduro, contra el régimen, pues todo lo que nos podamos imaginar. Pero claro, se nos cae por muchos sitios. Hoy yo creo que sí que es verdad que con la liberación de presos pues hemos respirado todos un poco, por lo menos todos los que ansiamos a que ahí haya un régimen democrático, que pueda haber elecciones, que se acabe con el chavismo. Pues hemos dicho, bueno, pues es un poquito, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero no pinta bien, sobre todo porque además si Trump no ha engañado a nadie. Le oyes hablar y la palabra que más repite en todos sus discursos es petróleo, con lo cual tampoco tenemos... Claro, pero luego, ¿te da la esperanza de que este hombre pueda poner en marcha un proceso democrático? Tampoco podemos olvidar algo, y eso yo creo que... A ver, la política internacional y todas estas cosas, yo creo que hay gente que sabe mucho de ello y lo entiende y es capaz de interpretarlo mucho mejor que yo. Por supuesto, yo en esto soy una ignorante. Pero sí que es verdad que también dicen, por ejemplo, ¿por qué no ha vuelto Karina? ¿Por qué no ha vuelto Corina o Edmundo? Que son los legítimos vencedores, vencedores de las elecciones. ¿Por qué no? Bueno, pues hay quien dice, pues porque no puedes entrar a saco con un régimen que se te va a levantar
y vamos a acabar todos a tiros y vamos a tener una guerra civil. Entonces hay que hacerlo poco a poco. Como argumento nos puede servir. Bueno, de hecho se habla que en esa tercera etapa, que es la transición, es donde María Corina puede participar. Pero hay tantas cosas que ahí inquieta a Trump y sus intereses, inquieta la sucesora de Maduro, del sí. Todas esas cosas. ¿Veis que inquieta la sucesora de Maduro? Yo la veo tan dócil, la veo tan entregada al señor Trump. Bueno, porque está donde está. De momento no me ha dado ningún atisbo de preocupación, porque se está doblegando absolutamente a mí todo la preocupación es Trump. A mí claro. sí no me preocupa nada. Estoy de acuerdo contigo, Justino. Bueno, cuidado, quiero decir. O sea, Trump, quiero decir, a mí lo que me preocupa más... Ya, pero que no me preocupa en este sentido, porque está en manos de Trump. Y Trump tiene su objetivo, sigue manteniendo su cortijo, que es lo que está buscando. Bueno, el petróleo también era el interés de Putin y de China, y por eso estaban presentes en Venezuela a través del régimen de Maduro. Pero yo llevo dándole vueltas a esto y hay una cosa que a mí me espeluzna un poco, porque lo ves y lo analizas y dices tú, no quiero vivir esta situación, pero yo creo que estamos en un punto de inflexión en el mundo, ¿no? En general, creo que alguna vez lo hemos hablado, de cambio de paradigma, de cambio de orden en el mundo. O sea, estamos no solamente viviendo una revolución tecnológica que ya nos tiene a todos más que superados, sino yo creo que estamos viviendo, es lo que hablábamos, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros en el cambio que el orden mundial en el que hemos estado ahora, en el que pues después de la Segunda Guerra Mundial pues había un pacto de no agresión, estaba la OTAN, había un respeto, efectivamente, Estados Unidos protegía a Europa y además Europa, tú lo comentas, ¿no? Tiene que decir un poco, pensar y decidir qué queremos hacer y dónde queremos estar en el mundo. Pero es que vamos tarde siempre. Pero quiero decir, ahora Europa tiene que decidir qué quiere hacer cuando sea mayor, ¿no? Quiere decir, ¿qué va a hacer pasado mañana? Porque Estados Unidos ha dejado de protegernos. Ha dejado de protegernos y estamos hablando de si nos pensamos incrementar hasta un 5% el PIB en defensa, pero eso implica que estamos solos. O sea, si queremos defendernos, si queremos mantener nuestra paz, o sea, es que estamos en un momento de un paradigma en el que todo ha cambiado de una forma vertiginosa. ¿No echáis de menos, de verdad, no echáis de menos una declaración categórica de Estado de Europa respecto a lo que ha pasado El problema de Europa es que somos tantos y que al final aquí todo el mundo opina, pero nadie decide. Somos tibios para todos. Pero esto parece el Parlamento español, ¿no? Sí, exactamente, sí, pero eso ha sido con Venezuela, ha sido con Israel... Hombre, pero es que es evidente, ahora mismo está... Si ahora mismo Trump decide quedarse con Groenlandia es parte del territorio, o sea, es Dinamarca y estamos dentro de la OTAN. Entonces, la OTAN rápidamente, quiero preguntaros, porque me ha gustado mucho vuestras reacciones cuando mostrábamos la encuesta del día, si la política internacional, todas esas tensiones afectan al voto en unas elecciones autonómicas, como puede ser la de Castilla y León, en marzo, a la vuelta de la esquina. Justino ponía una cara, Monse ponía otra. Pero porque no nos estaban enfocando las cámaras. Claro, es que tú porque tienes creo que puede haber debate aquí también. Nos delatamos nosotros solos. Bueno, yo desvelo porque os veo y aquí esto es transparente y tampoco sabéis si os están enfocando las cámaras. Elena, ¿a ti qué te parece? Yo me parece y he votado, además en la encuesta del programa he votado que no. Yo creo que no tiene, o sea, no tiene una gran trascendencia. Hombre, puede haber algún acontecimiento, virgencita, que me quedo como estoy, de aquí a marzo, ¿no? Pero yo creo que estos grandes movimientos internacionales al final tienen otro paradigma y estamos en otro nivel. Yo creo que Castilla y León es Castilla y León. Delegada, te dejo hablar. Justino quiere rematar. Cuando salgamos te invito a algo. Yo digo que no, pero sí. No, pero sí. O sea, no en el sentido estricto. Quiero decir, la gente no va a votar pensando en lo que está pasando en Venezuela, pero sí nos desvía la atención de otras cuestiones que hay en España en este momento. En las últimas semanas, es verdad, en las últimas semanas hemos dejado de hablar de corrupción, acosos, todo eso se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado. Hemos dejado de hablar en Castilla y León del juicio de la trama eólica. Claro, todo eso se hombre, con lo cual, eso siempre ha sido una baza de Sánchez. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Meterme en la política internacional y tirar del carro, que lo hizo. El más perjudicado aquí puede ser Vox, o beneficiado o perjudicado, por su cercanía con Trump. ¿Por qué? Porque... ¿Dónde está Vox estos días? ¿Escucháis? Sí, claro. Es que Santiago Abascal no ha dicho que... no ha condenado, e incluso yo creo que ha apoyado, ¿no? Superó los aranceles, ¿eh? Bueno, ya veremos a ver... Vox es especialista en superar crisis, va superando una tras otra. Ya veremos a ver... porque la actualidad nos pisa, ¿no? Ya veremos a ver cómo reaccionan los votantes de Vox ante... o votantes de una derecha. Que pilla muy lejos.
Pero yo creo que es una estrategia de comunicación que cuando no hay noticia nos la inventamos. Claro, por ejemplo, hoy, veíamos antes en el corte, ¿no? El presidente del Gobierno... Eso solo lo hace alguno de la Comunidad de Madrid. Perdona, yo he pensado esta mañana, digo, la declaración del presidente del Gobierno que hemos visto hace un momento diciendo que cuando se pacifique en Palestina, que cuando se termine en Ucrania mandaremos tropas para algo a lo que ni siquiera está... Bueno, es verdad que a Pedro Sánchez... Ver todo esto ya... No, pero es que eso es una noticia... Yo creo que hay una fijación... O sea, una noticia que dices... Pero no me digas que... Pero Elena, yo creo que ahí llegáis a una fijación tremenda. Hablo de pero no es verdad que precisamente Venezuela ha eclipsado o ha desviado el resto de... Cuando llevamos hablando de esto... Justino, el comodín de la agenda internacional de Pedro Sánchez siempre le ha funcionado. Siempre. Y lo ha exprimido además. Pero ojo, y al que lo que pasa es que la actualidad es cruel. Y al que le puede perjudicar esta cuestión internacional es a la derecha, ¿eh? Porque están siendo demasiado tibios también coincido intervenciones. Sí, pero es lo suficientemente complicado el tema, como todos queremos que salga Maduro, pero ahora a ver... Bueno, pero la convivencia con Zapatero... me tengo que ir a publicidad. Señores, me tengo que ir a publicidad. Elena. Os voy a despedir, aunque yo sigo, tengo que irme a charlar ahora con Chema Nieto, después de publicidad. Delegada, enhorabuena de nuevo. Exdelegado. Exdelegado yo. Justino, Elena, gracias. Gracias. Enseguida volvemos, en 5 minutos. Buenas noches, Chema. Ha llegado la nieve a Castilla y León y fíjate, todavía se mantiene el manto blanco en tu ventana. La nieve y las bajas temperaturas, José Luis, porque hemos empezado 2026 con unas heladas terroríficas. Está haciendo tanto frío que esto parece Groenlandia. ¿Has oído eso, José Luis? Parece que en ese castillo tuyo hay fantasmas, Chema. Será el frío que embota los sentidos y provoca delirios. No es de extrañar que en nuestros pueblos más expuestos a las inclemencias meteorológicas, como Ventosa de la Cuesta en Valladolid, los feligreses decidiesen financiar por la vía rápida una nueva puerta para la iglesia. Para recaudar los 10.000 euros que costaba una puerta nueva, acordaron con la alcaldesa y el cura poner a la venta la antigua en una plataforma de internet. Y entonces ardieron las redes. Esto es denunciable ante patrimonio y tiene consecuencias. La gente que ha dado el bombo y platillo a esta noticia es gente que está deseando de entrar en el ayuntamiento, de desprestigiar al ayuntamiento. No vienen a misa nunca en la vida los que han protestado. La que se ha preparado, José Luis. Todo se politiza en España, Chema, desde las inundaciones, los incendios y hasta las puertas de las iglesias en los pueblos. Y qué belleza el argumento de que son los que no vienen a misa los que más protestan. 10 grados bajo cero hemos alcanzado estos días, pero más frías son las miradas que se cruzan las vecinas de Ventosa de la Cuesta. Al final será el arzobispado el que decida si se restaura o no las puertas y se acabará con la polémica. También te digo, podría haber sido mucho peor. Es cierto, podría haber sido mucho peor si para recaudar fondos se les hubiese ocurrido vender participaciones de lotería. Ha sido la noticia protagonista de estas Navidades, sin duda. El lío con las participaciones del gordo de la lotería en la localidad leonesa de Villamanín. Un talonario de participaciones que no estaba respaldado por décimos, al parecer por un error de la Comisión de Fiestas del pueblo que las vendía, ha dejado un agujero de 4 millones de euros convulsionando la convivencia de este pueblo leonés. Asambleas con gritos, presencia de medios de comunicación nacionales, sospechas de fraude y en medio de todo, bueno, pues un grupo de chavales que de la noche a la mañana pasaron de la alegría del premio al infierno de las acusaciones y las amenazas. No sabemos cómo acabará esta historia, pero está claro que el frío glacial que recorre estos días Castilla y León no es nada comparado con el frío que agrieta hasta las piedras de Villamanín. Pero repasando los pormenores de esta historia, he encontrado un detalle reconfortante y esperanzador. Eso me gusta, Chema, que queremos empezar bien el año 2026. Pues resulta que un grupo de particulares, asociaciones y negocios de al menos media docena de provincias enviaron a la Comisión de Fiestas de Villamanín décimos de la Lotería del Niño. En los momentos más oscuros siempre aparece la mano cálida de personas buenas dispuestas a ayudar. Feliz Año Nuevo a todos. Feliz año, Chema. Si es que en Castilla y León somos solidarios y sobre todo buena gente. Los que ven cuestión de prioridades estoy seguro de que lo son. El lunes volvemos. Abríguense que este fin de semana siguen las heladas. Adiós.